Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy venimos a hablar de la segunda parte de la ruta jurídica para ejercer el derecho al parto respetado. Entonces vamos a estar hablando con Camila, ya tuvimos una primera parte donde ella nos explicó acerca del objeto de la ley, de qué se trata. Los invito a que lo puedan buscar en mi biografía. Y hoy vamos a hablar de una segunda parte que tiene que ver con el plan de parto y las herramientas para hacerlo o para presentarlo, cómo presentarlo y qué hacer en caso de que no acepten el plan de parto o que no se cumpla con lo solicitado. Entonces vamos a invitar a Camila una, y así puedan acompañan. Si tienen preguntas, acuérdense que ahí abajo de su celular van a encontrar un signo de pregunta donde pueden dejar sus inquietudes para irlas respondiendo. Vamos a decirle a Camila. Bueno, acá está. Hola Cami, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Sí, ¿tú me escuchas bien? Sí, perfecto, perfecto. Entonces, bueno, vamos a No te acomodarnos con... preocupes. Sí, cualquier cosa mientras yo hablo le pone silencio y así nos Bueno, ayudamos. entonces, bueno, nos habíamos visto con Camila, ya tenemos una primera parte donde hablamos acerca de la ley 2244. Entonces los invitamos a que vayan y la busquen, la miren, la analicen. Y hoy vamos a hablar tres cosas puntuales, que es acerca del plan de parto, de cómo hacerlo o presentarlo. Bueno, es una herramienta para ejercer el derecho y qué hacer o qué pasa en caso de que no se cumpla o no se pueda. Bueno, en fin, Camila nos va a ayudar, nos va a orientar acerca de estas preguntas. De todas maneras, acuérdense de dejar sus inquietudes por allí en el signo de pregunta para que las podamos responder. Cami, gracias por estar acá. No, muchas gracias a ti nuevamente por la invitación. Aprovecho este espacio pues para saludar a todas las personas que se conectan y a todas aquellas que igual van a ver esta grabación, pedirles excusas porque en la primera oportunidad que nos vimos en vivo no pudimos concluir todo porque tenía a mi bebé enfermo, entró en caos, llanto absoluto y pues bueno, primero están ellos y hay que atender sus necesidades. Pues hoy me morí un poquito porque precisamente estaba atendiendo a una mamá que necesitaba urgente el acompañamiento a través de una tutela pues se alargó un poco la asesoría. Pero aquí estamos para compartir con ustedes el conocimiento, porque pues eso es lo que debemos hacer, compartir el conocimiento y que logremos que cada vez sean muchas más mujeres, personas con capacidad de gestar y familias que estén empoderadas de sus derechos. Así que bienvenidas para quienes no me conocen. Mi nombre es Camila Bonilla, mamá, abogada de profesión y promotora de los derechos de las gestantes y lactantes en nuestro país. Si vas a decir algo antes de que entremos como en detalle Oh, Cami, o... gracias por la aclaración, porque yo entré de una en materia, pero no les conté acerca de lo que había pasado en la anterior ocasión. Pero gracias por aclararlo y no, demos ya rienda suelta a Listo, lo que nos compete hoy. Muchas gracias. listo, bueno. Como una pequeña parte introductoria para aquellas personas que se conectan, digamos que, y no estuvieron en la primera fase, y que revisan el título y dicen que es una ruta jurídica, como así que un parto respetado, tal vez es un tema muy nuevo, pues les doy la bienvenida para decirles o repetir una frase que a mí me gusta mucho y es que tener un parto respetado o mejor una experiencia positiva de parto es un derecho que todas las mujeres tienen
no solamente acá en el país, sino en el mundo, por el hecho de ser personas, que es un derecho humano reconocido a nivel internacional, por nuestra capacidad de gestar, que es de todas y no es una moda, ¿sí? Porque he escuchado muchos comentarios en la sociedad recientemente de que, ay, es que ahora a las mamás les dio por hablar que es que existe un parto humanizado y no, pues ahora eso está de moda, eso es una moda y eso ya dentro de poco se les pasa ese capricho y bueno, no, es un derecho. O sea, que nosotros podamos tener una experiencia linda en un momento tan importante en nuestras vidas es un derecho, ¿sí? Que la experiencia pueda ser distinta para cada una, que las necesidades sean distintas para cada una, eso es otra cosa, pero sí nos tienen que respetar nuestros derechos en ese momento y sobre todo la libertad de decisión que tenemos sobre nuestro cuerpo. ¿Mm? Hoy en día se habla mucho de la interrupción voluntaria del embarazo, eh, que digamos es otra discusión, pero ¿dónde están los derechos y las luchas por los derechos de quienes deciden maternar de manera deseada? ¿Sí? Entonces, hoy vamos a centrarnos en cómo poder ejercer este derecho a tener un parto respetado, una experiencia positiva, que recuerdo que tener una experiencia positiva, según la Organización Mundial de la Salud, es que ese momento del parto, no solo el nacimiento, sino todo el trabajo de parto anterior y el posparto inmediato, supere las expectativas que tiene esa gestante y obviamente que se dé en el marco del respeto de su autonomía, de su libertad de decisión y desde la humanidad, ¿no? Que se respete y se dé un trato digno a esta mamá sin vulnerar sus derechos, sin que se le discrimine por su condición social, por sus creencias religiosas o culturales, ¿sí? Y en ese sentido, pues la realidad o la práctica en nuestro país, porque hoy nos vamos a enfocar en Colombia, es que a pesar de que, pues podemos hablar de que es un derecho, pues es un derecho que no es garantizado en la mayoría de las instituciones públicas. Y aquí abro digamos, esta ruta, esta explicación de ruta jurídica, haciendo una reflexión muy importante, y es que acá no se trata de que busquemos un culpable. Acá no se trata de decir, ah, es que es culpa del profesional, porque es que el profesional atiende mal, porque no es empática, porque no está formado, o es culpa del sistema, no. Es un compendio, digo yo, es como un conjunto de muchos factores. Y la idea de poder ejercer esta ruta jurídica es que lo hagamos uno desde la información, ¿sí? Desde la información y desde el reconocimiento que así como tengo un derecho, también tengo unos deberes, que tengo un deber de formarme, de informarme, de prepararme y de, si mi deseo es tener un acompañante durante el parto, es que este acompañante también esté preparado. Es nuestra responsabilidad y deber de también solicitar las cosas con respeto, no llegar a la institución de una vez imponiendo, gritando y exigiendo, mucho menos en instituciones donde las circunstancias de modo, tiempo, lugar, hacen que los profesionales estén tensionados, que no hayan recursos necesarios suficientes, infraestructura suficiente para atender la demanda. Entonces, también tenemos que ser empáticas, ¿m? Y solicitar y ejercer nuestros derechos de manera informada, pero desde el respeto. Y esta ruta inicia precisamente con una invitación al profesional de la salud para que construya con nosotros nuestros planes de parto. Entonces, para aquellas personas que no saben qué es un plan de parto, es una de las herramientas más importantes que tenemos las gestantes para poder ejercer nuestro derecho a tener un parto respetado, entendiendo este parto respetado, digamos, como un conjunto de hechos que están reconocidos en la ley 2244, entre los cuales, para que se ubiquen un poco, están estar acompañada por la persona que elijamos durante el parto vaginal, incluso durante la cesárea, a que no se me separe mi bebé de manera injustificada, a que haya contacto piel con piel inmediato después del nacimiento, a que se respete el ritmo natural de todo el trabajo de parto sin intervenciones innecesarias ni procedimientos forzados, que estos procedimientos que se lleven a cabo estén actualizados a la evidencia científica, ¿sí? Por ejemplo, que no me realicen una maniobra de Christerer que ya no es recomendada, o que se hace una episiotomía, una ruptura de membrana, sea de manera excepcional y no de manera rutinaria. Bueno,
entre otros, pero digamos que resalto como, digamos, los más importantes, también la movilidad, tener la posibilidad de moverse, de estar hidratadas, de elegir la posición en la que parimos y el trato, obviamente, que me traten bien sin decirme cosas como lo que vemos hoy en día, que es violencia ginecobstétrica. Si usted pudo abrir las puertas para tener ese chino, pues ábralas, mamita, ¿sí? Ese tipo de cosas no deberían suceder y ahí tenemos que alzar una voz. Entonces, partiendo de estos derechos, ahora entonces, ¿qué hago? Yo ya muy juiciosa, lo primero que hice fue sacar mi ley 2244, que aparte son 9 hojitas, leí la información, leí mis derechos, leí cuáles eran mis deberes, también consulté algunas páginas que hablan sobre la explicación del proceso de parto, que entre las cuales les recomiendo Familia Ser, la doctora Karen Pérez, la doctora Susana Bueno, que tienen un contenido maravilloso. La página del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva también tiene información muy valiosa. Luego que yo estudio, leo muy juiciosa, cuando tengan más o menos 26 o 28 semanas de gestación, voy a construir mi plan de parto. El plan de parto es un documento en donde la gestante manifiesta sus necesidades, condiciones o deseos durante el trabajo de parto, parto y posparto. No requiere de un formato especial, puede ser incluso hecho a mano. Lo importante es que ustedes ahí manifiesten sus datos y sus deseos y qué cosas, por ejemplo, no autorizan, porque es como el consentimiento informado que da la gestante. Hay ahora varios formatos que ustedes pueden tener en cuenta para construir este plan de parto. En el link de mi perfil, por ejemplo, encuentran un formato gratuito en la página del Movimiento Nacional para la Salud Sexual y Reproductiva. Sonia Barrios, que también es otra abogada, tiene otro formato. O sea, no importa el formato que usen, lo importante es que ustedes sepan qué es lo que van a poner ahí. Porque muchas mamitas también llenan el formato y ni siquiera saben qué están pidiendo. Entonces, cuando vayan a exigirlo, pues no saben ni qué es lo que van a exigir. Y además recuerden que podemos desear muchas cosas, pero que hay condiciones médicas de imprevisto que pueden cambiar nuestros planes. Y en ese sentido, pues va a tener que cambiar el plan de parto y no por eso digamos que la experiencia va a ser negativa o deshumanizada. Lo importante es que me informen porque cambian esas condiciones o incluso yo a último momento pude cambiar un deseo por las circunstancias. Pero para eso la recomendación es que yo esté muy informada, que si un médico me dice es que te tengo que aplicar oxitocina y yo con la información que tengo digo, no, es que yo no quiero la oxitocina y por todo lo que yo sé que está pasando en mi cuerpo y porque yo he venido haciendo un seguimiento a mi historia clínica y porque tengo la información, yo sé que no es necesario que usted me la aplique, no consiento que me la aplique y es no, y no te pueden obligar. ¿Sí? Pero distinto sería que de verdad se necesite la oxitocina para expulsar la placenta y que por alguna razón tú por capricho, porque quieres, entonces no me apliquen y pongas en riesgo digamos, como tu trabajo de parto. Entonces, hay que tener mucho cuidado, hay que escuchar también voces de profesionales preparados, no dudar de los ginecobstetras, sino confiar también en su profesionalismo. Y cuando tengamos que dudar, pues dudamos, pero buscamos otro concepto, ¿sí? No desde el capricho ni desde la desinformación. Entonces, voy a tomar este formato, voy a diligenciar cómo podría ser un formato, como un ejemplo. Yo allí manifiesto que quiero estar acompañada por tal persona o por la persona que yo elija en el momento del parto, que deseo que me hidraten, que no autorizo, por ejemplo, que me apliquen la epidural, o que sí solicito la epidural o que me permitan entrar un balón de pilates o que quiero llevar musicoterapia. Bueno, ese tipo de cosas son las que solicitamos. Que no autorizo que me hagan algún procedimiento por experimentación académica, por ejemplo. Ese tipo de cosas son las que yo coloco. Yo les aconsejo que si no toman un formato, al menos lleven un orden, es decir, cómo ubicarse en las etapas del parto. Entonces, durante mi trabajo de parto, yo solicito estar acompañada, solicito que me permitan tener intimidad, el buen trato. Durante el alumbramiento, igual solicito que se haga la ruptura después de manera tardía del cordón umbilical. En el tema de la lactancia, que es ya la fase inmediata después del nacimiento, también pueden solicitar que no se dé fórmula si no es necesario, ¿sí? Porque pues hay bebés que sí lo requieren.
que si no es necesario, pues no se dé la fórmula sin autorización previa y que en caso de ser necesario se dé a través de otros mecanismos alternativos. Pueda que la mamá, por alguna condición médica, porque conozco casos, o por su simple deseo no quiere amamantar, y eso también es respetable. Si bien hay que informarle a la mamá de todas las ventajas de la lactancia, que es otra cosa que hay que solicitar, el acompañamiento psicológico y en lactancia, pues también se tiene que respetar el libre deseo en ese sentido y no podemos imponerle a la mamá una cosa por más que sea lo más recomendable, solo que sí hay que informarle. Lo mismo sucede si es deseo de ustedes tener una cesárea. ¿M? Porque si bien uno en el plan de parto lo que puede decir es, por favor, no me hagan una cesárea innecesaria, ¿sí? Sino que yo quiero tener, si están todas las condiciones de salud, un parto vaginal hasta el final, pues que sea respetado. Pero también podría decir, por favor, quiero una cesárea. Para esto sí hay una obligación, digamos, médica, de que te informen a ti cuáles son las ventajas y los beneficios de una cesárea, porque igual es un procedimiento quirúrgico. Muchas de las mamitas que desean tener una cesárea voluntaria es porque han sufrido, digamos, experiencias traumáticas anteriores o por desinformación. Hay mamás, por ejemplo, que desconocen que habiendo tenido una cesárea podrían tener un parto vaginal después de la cesárea. Entonces, esto implica muchas cosas, por eso es tan importante la información. Entonces, yo voy a construir este formato, más o menos semana 26, 28. Si quieren hacerlo antes, maravilloso. Yo recomiendo esta semana de gestaciones porque si lo presentamos después, aunque podemos hacerlo incluso en el momento del nacimiento, no vamos a tener, digamos, tiempo para ejercer otras herramientas jurídicas que nos pueden ayudar a que este plan de parto sí sea tenido en las instituciones de salud. Entonces, una vez yo elaboro mi plan de parto, voy a llevar ese borrador a mi control prenatal o el de las ecografías que tenga la semana 28 y voy a conversarlo con el profesional de la salud. Mi recomendación aquí tampoco es llegar a imponer, es simplemente decirle al doctor, mire, yo me estaba informando, conozco la nueva ley 2244, yo sé que mi condición, o sea, que mi embarazo ha sido, digamos que muy sano, o yo sé que tengo un embarazo de alto riesgo y quisiera preguntarle a usted si esto que yo quiero es viable, cuál es su opinión, podemos construir este plan de parto. Se pueden encontrar con un profesional que ya conoce la norma y que está de acuerdo y maravilloso y les dan el aval y dice, mira, cambia esto, pon esto lo vamos a llevar a cabo porque yo voy a atender tu parto. O se puede dar con el de la EPS que le va a decir, pues sí, muy chévere y todo, pero pues en la institución no te van a permitir eso, te van a atender eso otro, u otro que te va a decir que está loca. Todo eso puede suceder, pero acá no hay que angustiarse. O sea, simplemente ustedes van a cumplir como un conducto regular y es hablar con el médico tratante de la atención de su parto. Si ustedes se sienten maltratada en esa consulta, o sea, que su médico realmente no tiene en cuenta nada de sus derechos, las toman por locas y demás, mi recomendación es que soliciten a la EPS, si es por EPS, que les cambien el ginecólogo y tienen que hacerlo. ¿Mm? Sí, pues ya por tiempos y demás, igual no sucede, igual tranquilas. El hecho de que ese profesional les diga a ustedes que están locas y que no pueden presentar planes de parto, no les impiden presentar el plan de parto. Muchas veces los médicos tratantes, sobre todo cuando son DPS, pues de una vez le dicen a usted que allá en la clínica no le van a permitir, que ya tiene que irse para tal clínica y eso no depende de ellos. Esto es un trámite ya administrativo que va a depender de la EPS, ¿sí? Y ya las políticas, digamos, de ingreso acompañante y de cómo se puede respetar o cumplir tu plan de parto van a depender es de la institución donde van a hacer el bebé. Así que una vez yo salga de esa consulta, con la respuesta que haya sido, voy a terminar de estructurar mi plan de parto, lo voy a firmar y aparte lo que voy a hacer es diligenciar un derecho de petición. El derecho de petición es una herramienta muy válida en estos momentos porque hace o exige a las instituciones que den respuesta por escrito en un plazo máximo de 15 días hábiles después de que radiquemos. ¿Por qué se ha hecho necesario esto? Porque lastimosamente cuando las mamás han ido a presentar sus planes de parto solitos a las instituciones, se quedan en el cajón, no los leen,
eh, pues como que no se les da la seriedad y hay muchas instituciones, aunque ya esto ha ido cambiando y han mejorado, pues desconocen el plan de parto. ¿No? Ya es una figura que ha empezado a conocerse por el activismo de las mamás y porque pues ya tenemos una ley, pero tengan en cuenta que esta ley es muy reciente. Todavía, digamos que vamos a estar en un periodo, yo no creo que tan corto, de adaptación. Y en ese sentido es importante pues utilizar estas herramientas válidas de derecho. El derecho de petición además es un derecho fundamental. Entonces, si a mí no me lo responden dentro de los 15 días hábiles o no me dan una respuesta de fondo, sino ahí como por encimita, yo a través de una acción de tutela puedo exigirle a un juez que obliga a esa institución a que me dé una respuesta de fondo. Y vale. ¿Mm? Lo que pasa es que yo no recomiendo mucho agotar la tutela para que me den una respuesta de fondo, sino agotar la tutela es para que ya amparen mis derechos del parto. Entonces ya les explico un poco eso. Entonces yo habiendo elaborado ya mi plan de parto voy a diligenciar un derecho de petición que les invito a que descarguen el formato gratuito que está en el link de mi perfil. Ahorita cuando terminemos el en vivo en historias vuelvo y te lo comparto para que tú se lo puedas compartir a tu comunidad y puedan ingresar al link. También pueden ingresar a la página del Movimiento Nacional por la Salud Sexual y Reproductiva. Se está trabajando en la actualización de los formatos. El formato que utilicen es muy válido. Si quieren hacerlo ustedes, no importa. Lo importante es que ustedes digan que en ejercicio del derecho a petición, artículo 23 de la Constitución Política, solicitan tal cosa. Y mencionan pues los derechos que les están siendo reconocidos en la ley 2244. ¿Qué vamos a solicitar en ese derecho de petición? Uno, la revisión del plan de parto que vamos a anexar a ese derecho de petición, que ustedes previamente elaboraron. Dos, que se permita, autorice el acompañamiento de la persona X que ustedes hayan elegido. No tiene que ser el papá, puede ser la mamá, puede ser una dula, la persona que usted elija. Mi recomendación es que sea un acompañante que esté preparado y que sí está en condiciones para hacer un acompañamiento. Es un acompañamiento responsable, porque hay mamitas que necesitan, es una persona que les dé tranquilidad, o sea, bueno, todas necesitamos esa tranquilidad, y hay acompañantes que, pues que no, se les sale de las manos y se estresan, se desmayan, se vomitan. Ahora, eso le puede pasar a cualquier persona, incluso conozco profesionales que simplemente manejan la situación y le ayudan a ese papá y permiten que igual la experiencia sea humanizada, pero pues no es la generalidad. Entonces sí es importante estar preparados y en ese sentido es muy importante mencionar en ese derecho a petición que se está haciendo curso prenatal o psicoprofiláctico. En algunas instituciones ustedes se van a encontrar que se los van a exigir como algo obligatorio y pueden hacerlo perfectamente. Es algo legal, que no me parece que sea legal, sino discriminatorio, que exija que el curso prenatal tenga que ser en esa institución y que toque pagárselo. Porque hay muchas mujeres que no tienen los recursos económicos para asumir eso, sino que hacen el de su EPS. Ya con ese curso deberían valérselo. Entonces, eso ya es otra discusión, pero se pueden enfrentar a esa realidad. Todavía, a pesar de que no estamos en emergencia sanitaria, todavía hay protocolos de restricción de, digamos que, aglomeraciones en las instituciones por COVID. Por eso mi recomendación es colocar allí que hay una voluntad de cumplir todos los protocolos de bioseguridad y que además si tienen el esquema de vacunación, manifestarlo, tanto la mamá como el acompañante. Allí también vamos a solicitar la entrega de la placenta. Muchas personas desconocen que pues la placenta y no para qué pide eso, pero acá les cuento, hay familias, hay gestantes que creen en la medicina placentaria. La creen en esta medicina como algo espiritual o como un rito por sus convicciones culturales o también creen en ella por todas las, digamos, condiciones o, ¿cómo se llama eso? Como aspectos positivos que puede tener para la salud de ella y del bebé. ¿Mm? Entonces, algunas lo que hacen es un rito de entierro de su placenta para agradecer a la madre tierra todo el proceso de la gestación y lo que acompañó ese órgano. Y otras lo que hacen es procedimientos para consumirla a través de licuados, a través de pastillas, porque tienen una cantidad de nutrientes y vitaminas que pueden ayudar en la recuperación del posparto. No es una obligación,
pero si es tu deseo que a ti te entreguen tu placenta para poder hacer esto, tienes derecho. Hay que cumplir unos protocolos de bioseguridad que exijan en las instituciones para su embalaje y transporte, pero pueden pedir en su plan de parto que se las entregue, ¿sí? Y eso está en la ley 2244. Y en ese mismo derecho de petición yo recomiendo pues manifestar la normativa, como ahí es donde uno fundamenta por qué yo estoy pidiendo esto, de dónde salió. Entonces nombramos la resolución 3280 del 2018, la ley 2244 de 2022, las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y adicionalmente, si tienen la mamá alguna condición física o psicológica importante que requiera un acompañamiento especial y permanente, es el espacio para comentarlo y así exigir que haya el acompañamiento incluso en la cesárea. ¿Mm? En este documento es donde yo digo, bueno, acá podemos extendernos. Mi recomendación es hacer un plan de parto resumido muy específico porque ese es el que va a leer el médico. El médico pues se altera o como que se angustia cuando ve mucho tema como jurídico, ¿sí? Entonces dejémosle lo jurídico a las áreas del derecho de las instituciones o a los que atienden la calidad del usuario y pedimos en este derecho a petición que el plan de parto lo revise el jefe de ginecología, ¿sí? Para que dé a conocer a los profesionales de la salud cuáles son las intenciones y las necesidades de la mamá. Yo habiendo elaborado este derecho de petición, lo que hago es que lo imprimo, lo firmo, incluso en mi formato hay un consentimiento informado del acompañante donde él se compromete y dice que está en condiciones físicas, psicológicas para acompañar, que si sabe que es una cesárea, él sabe cuáles son las implicaciones, bueno, porque eso ayuda un poco. Imprimen esto. Hay algunas instituciones que tienen canales de recepción de PQRs. Si ustedes conocen ese canal por correo electrónico, pues entonces envían tanto el derecho de petición con el plan de parto por esa vía, ¿sí? Si no, mi recomendación es llevarlo directamente porque es muy importante tener una constancia de recibido, ¿sí? Para poder contar bien los términos. Entonces, van a la institución, van a llevar dos copias. Llevan la que van a dejar allá, la del derecho de petición y la del plan de parto, y la otra copia de ustedes para que les den el recibido. Y vamos a contar 15 días hábiles a partir del momento de la radicación para esperar que nos den la respuesta. Si ustedes están cerca, por algún motivo, pues no pudieron presentarlo en la semana 28, 30, ya están cerca, digamos, a su fecha probable de parto. Si están más o menos en la semana 36, mi recomendación es que radiquen la solicitud de este plan de este derecho de petición y plan de parto a través de la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Y soliciten en tal fecha, radiqué plan de parto en tal clínica, pero no me han dado respuesta y mi fecha probable de parto es tal. Soy sujeto a especial protección constitucional porque estoy en gestación. Agradezco que me den respuesta en menos tiempo. Y la super remite eso a la EPS y la EPS hace una presión en la institución para que les den una respuesta más rápida. Eso es lo que yo recomiendo antes de utilizar el recurso de la tutela, porque o si no, la tutela queda solo como para que me respondan de fondo, me respondan a tiempo y no para amparar mis derechos de fondo. Cami, Ujú. discúlpame, te interrumpo Sí. un momentito. Tú, a ver, le aclaramos a las personas y yo también para tener un poquito más claro. Presentamos o presentan el plan de parto. Con Sí. el plan de parto debe ir el derecho de petición sí o sí, o es tu recomendación, o primero esperar a ver qué dicen del plan de parto y si es Ujú. necesario después el derecho de petición. No, yo la verdad les recomiendo presentar los dos documentos. Entonces, realmente, o sea, yo lo primero que hago es hablar de mi plan de parto personalmente con el médico. O sea, yo al médico no le voy a llevar ningún derecho de petición, ¿sí? Porque él además eso, no, con él vamos a hablar es como el tema médico, físico, mi estado de salud. Ya después de que yo tenga bien elaborado mi plan de parto, voy a elaborar y a firmar mi derecho de petición. Y ese plan de parto va a ir como un anexo al derecho de petición, para que me entiendan mejor. Entonces son dos documentos que yo en este momento sí les recomiendo que lo radiquen. ¿Qué dice la ley 2244? Ahí no hablan de derechos de petición, porque la idea o lo ideal
o lo que debería suceder es que uno simplemente llega a su plan de parto el día del nacimiento y deben respetar lo que dice ese plan de parto y digamos si cambian las condiciones pues explicarme y demás. Pero como en la práctica, vuelvo y les digo, todavía no es un concepto que esté muy adaptado a las instituciones, mi recomendación es radicar. Hay casos, y he escuchado a mamás me dicen, no, es que yo fui a la institución y me dijeron que no era necesario radicar ningún plan de parto, porque acá porque es una institución que aplica el parto humanizado. Yo, maravilloso que respeten el plan de la humanización del parto. Pero si fuera tan cierto, pues aceptarían el plan de parto, porque es que el plan de parto, o sea, yo lo que he sentido en las instituciones es que lo toman o están tomando como el parto humanizado como si fuera una categoría de parto, ¿sí? Y no, es que el parto humanizado, por eso yo digo, no me gusta hablar, solo que hablo porque es el término que se ha dado a conocer, a mí me gusta hablar más de experiencia positiva de nacimiento, es porque es que el parto en sí mismo debería ser respetado. O sea, no tendríamos por qué estar hablando de que existe ahora un parto humanizado, ¿no? O sea, sí, o sea, la atención debería ser humanizada, ¿sí? Entonces, en esa medida, yo siento que es que piensan que es que hay que presentar algo para que se dé una cosa y eso acá no se utiliza. No, es que el plan de parto es simplemente la manifestación de la mamá de lo que ella desee. Podría ser incluso verbal, ¿sí? En algún tiempo tocaba es manifestarlo verbalmente, pero es que en la práctica, vuelvo y digo, no se tienen en cuenta los deseos. En las historias clínicas incluso se escribe una cosa distinta a lo que sucede en la realidad. Entonces, ¿qué nos ha tocado? Y nos toca hacerlo mientras esta realidad cambia de fondo, es dejar algo por escrito, ¿sí? Y eso además también genera un poquito de presión en las instituciones para que se preocupen por cambiar las políticas de atención, ¿sí? Entonces, bueno, en ese sentido, yo presento los dos documentos. Mi recomendación es hacerlo así mientras digamos que hay una adaptación en la norma y eso nos posibilita que nos den una respuesta. Cuando es un médico por prepagada, por ejemplo, por póliza, que sabemos que es el que va a atender nuestro parto, es mucho más importante ahí sí como la opinión de ese profesional, porque a ellos por lo general les respetan mucho sus criterios en la atención de los partos en las instituciones de salud. Entonces, ahí sí es importante que ustedes charlen muy bien si él va a dar respeto a ese plan de parto y les dé un aval, porque si él les dice que no, cambien de médico, ¿sí? Hay algunos, por ejemplo, la doctora Karen Pérez, que trabaja en instituciones que son muy buenas, a pesar de que son instituciones muy buenas como clínica, por ejemplo, Colina, tienen unos protocolos por políticas de que no aceptan atender un parto en vertical. Y ella está capacitada para atenderlo, pero dice, no lo vamos a hacer por seguridad de las pacientes porque los otros profesionales que están acá no están capacitados para eso. Y pondríamos en riesgo la seguridad y es una política de la institución. Entonces, pues ella sería como ponerse a pelear contra la corriente. La mamá va a poderlo solicitar, pero la institución le va a decir, mire, no vamos a permitirlo porque no hay capacidad para atender. Entonces, por eso digo que esto es gradual, o sea, estamos sembrando algo que va a ir cambiando poco a poco, pero obviamente vamos a necesitar capacitación a los profesionales de la salud, un cambio de mentalidad también de las directivas de las clínicas y hospitales y por supuesto un lineamiento por parte del Ministerio de Salud y también recursos, porque hay instituciones nomás, yo sí les digo, que aunque es un derecho estar acompañadas todo el tiempo y que es un derecho de todas, incluso creo que aquí había una mamá que sí podía presentar la solicitud en un hospital municipal. Claro que sí, esto aplica para cualquier institución, cualquier régimen de salud, porque vuelvo y les digo, esto es un derecho de todas las mujeres. No importa de qué forma vamos a parir. Incluso aplicarían estas normas para partos en casa, porque deben ser atendidos también de manera humanizada. El tema es que hay unas instituciones que por sus condiciones realmente no tienen un espacio óptimo para atender a toda la cantidad de gestantes que deben atender. Apenas en la sala de parto cabe el profesional, la enfermera, y permitir el acompañamiento, pues implica que también vulneran el derecho de privacidad de otras maternas. Entonces, en ese sentido, yo siento que pues nos toca ceder un poco
obvio con mucha frustración y lo entiendo, pero para que eso cambie en esa institución, pues tiene que haber otros cambios, digamos, más importantes. Sin embargo, hay unas instituciones que dicen que es que no tienen infraestructura, pero uno va a ver, y sí, obvio tienen una alta demanda, pero los cubículos son encerrados con cortinas, podrían permitir un acompañamiento por lo menos turnado y brindar una atención humanizada. Entonces también uno tiene que mirar cuáles son las condiciones y asimismo exigir el derecho. Una vez ustedes reciban respuesta, pueden recibir una respuesta positiva, eh, que diga, sí, miren, esta institución le aceptamos y le autorizamos el acompañamiento, pero tiene que cumplir tales condiciones, permitimos la hidratación. En la mayoría de instituciones hay cosas que no se cumplen como al pie de la letra, como uno las pide, precisamente porque pues está en este proceso de cambio. Pero hay unas instituciones que ya están adecuando políticas más humanizadas, como hay otras que te responden cosas absurdas, ¿sí? Sin ninguna fundamentación, basadas en COVID, por ejemplo, todavía, Mm. que es allí donde tenemos que entonces buscar el plan 2 a través de una acción de tutela. Si yo estoy Cami, muy, sí, discúlpame, te interrumpo un tranquila, momentico. Ahí en ese punto que estás diciendo, por acá nos dejaron un comentario sí, acerca de que una mujer que es acompañada por esta persona que nos dejó el comentario que estoy buscando acá, le dijeron Lilicata.lactancia, ella está acompañando a una mujer y cuando ella comentó en el curso psicoprofiláctico acerca del plan de parto, le dijeron que eso fue una ley hecha por los administrativos y que ellos no saben nada de salud. sí, lastimos. A ver, yo pienso que hay cosas que hay que mejorar de la ley 2244. Hay cosas que podrían mejorarse, em, pero siento que la intencionalidad de la ley era muy clara y era que se reconocieran unos derechos que no se nos habían reconocido a pesar de que se dictaban en unas rutas de atención desde el 2018. Y es ahí como le respondo yo a la persona que dice que esto lo hicieron los administrativos que no conocen nada de salud. La resolución 3280 de 2018 la expidió el Ministerio de Salud. Y en esa resolución dicen muchas cosas que están en la ley 2244, ¿sí? O sea, prácticamente ahí está la ruta de atención humanizada. Que en la ley 2244 lo que se está haciendo es decir, es un derecho. Mire, es un derecho, esto y esto y esto, se profundizaron algunas cosas y se habló del acompañamiento en la cesárea. Entonces entramos acá en la discusión y en la pelea con los profesionales de que esto es como si fuera un ataque, ¿sí? No, no le estamos viendo pues como el lado bueno de decir, bueno, se le están reconociendo unos derechos a ellas que es importante mejorar la atención, pues tenemos es que capacitarnos, tenemos es que buscar cómo de alguna manera podemos organizarnos para dar una mejor atención y también nosotros poder exigir, porque yo sí considero, digamos que entiendo las crisis hospitalarias y yo, sin poder decir que he estado en los zapatos porque no he sido médica, pero puedo ver que un médico que tiene que trabajar 24 horas o más seguidas atendiendo una cantidad de gestantes que le pagan mal, que a veces ni les pagan, pues digamos que atiendan de la mejor manera, pues uno no lo espera, ¿sí? Uno dice hasta un punto y después obviamente pueden suceder muchas cosas. Entonces, en ese sentido, obviamente tiene que haber una iniciativa gubernativa, sí, o sea, hay algo que tiene que solucionar de raíz esa problemática en el sistema de salud. Hoy tenemos una tasa de mortalidad materna muy alta en nuestro país. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Cuáles son las razones? ¿Qué está haciendo el Estado para prevenir esta tasa? También la de mortalidad de los recién nacidos. Todo esto que está en esta ley 2244 ayuda a través del compromiso también de las gestantes frente a sus deberes a reducir esas tasas, ¿sí?
si hay más preparación, si es de la cátedra, porque tampoco juzgo a muchos médicos que pues nunca les hablaron de humanización en el parto en su academia. Salieron con una formación muy ortodoxa que es totalmente respetable y válida. Pues esa fue la formación que recibieron. Yo como abogada, yo no voy a entrar a decirle a un profesional ginecobstetra, y ese es un consejo que también le doy a las mamás. No es entrar a decir es que yo sé más que usted porque me informé una tarde en un Instagram. No. O sea, ellos sí, o sea, son profesionales, estudiaron muchos años, es totalmente válido. Por eso yo digo es que hay que construir con el profesional, decir, ok, yo entiendo esto, doctor, pero es que mire, hay una evidencia que dice esto y esto y esto, y también se han visto muchos casos y yo quiero esto. O sea, y tengo este derecho, hagámoslo de esta manera, eh, y pues las cosas cambian. ¿No? Entonces, lastimosamente vamos a tenernos que enfrentar ese tipo de comentarios. Yo entiendo la preocupación de quienes dicen esto de los administrativos, por lo que les explico, por lo que viven ellos en las salas de parto, que no es la situación de todas las clínicas, pero sí muchas en el país. Pero acá resalto, por ejemplo, instituciones públicas que están aplicando parto humanizado con precariedad de infraestructura y recursos. Clínica La Victoria, el Materno Infantil de Bogotá, el Hospital San José, por ejemplo, en Popayán, son hospitales públicos, pero muchas mamás hoy me han relatado que han tenido experiencias humanizadas. Entonces sí se puede. Vamos por el camino y la mejor, digamos que acción que podemos hacer es presentar los planes de parto, los derechos de petición, las tutelas cuando sea necesario. Las mamás se rinden fácil, digamos que les niegan sus planes de parto y dicen, no, doctora, es que yo prefiero no pelear porque de pronto van a atenderme peor, o ya para qué, ya estoy cerca del nacimiento. Sí, yo pienso que hay que darnos la pelea. Pueda que un juez les dé la razón, porque esto también es un tema subjetivo, pero ahora tenemos una ley que nos cobija y ojalá esto alcance a llegar a la Corte Constitucional. Pero pues es difícil que llegue a la Corte Constitucional si no hay tutelas que lleguen allá, ¿sí? Y, y una cosa que tú me haces pensar, Cami, es que esto es como otras cosas que han pasado en el país y en el mundo, y es que mientras más gente lo haga, mientras más gente Así es. hable de esto, mientras más personas luchen por esto, pues se va a volver normal, natural, o sea, Así se va es. a volver lo que debería ser desde siempre, que sea una atención respetada, que sea una atención humanizada, porque eh, curiosamente tú decías es que ahora están locas y la moda, no, es que siempre fue así. En algún momento de la historia alguien cambió las cosas y por allá un Así rey es. en Francia se Ujú. inventó, por ejemplo, que las mujeres Como debíamos si fuera parir que acostadas para ver que si venía el niño y que era de él. Bueno, o sea, una locura, unas cosas que Dios. Entonces es algo que debería ser, no es algo que nos inventamos ahora, no es algo que debemos defender ahora y luchar ahora, sino que eso es lo que debería ser. Solamente que ahora muchas de nosotras como que nos dimos cuenta, hey, no todo lo que están haciendo está bien, no que se monte un profesional de salud a intentarme sacar el bebé está bien, que se llama una Ujú. maniobra de Christelle, sino que hay algo aquí que no, o sea, no funciona bien, no me suena, y entonces eso hay que recordar, ¿sí? Eso hay que plasmarlo en un papel y por eso salió la ley, tocó plasmarlo en un papel para recordarles y recordarnos que esto es lo que debería pasar, que naturalmente la mujer puede parir, que naturalmente la mujer puede llevar su trabajo de parto siempre y cuando las condiciones de salud pues lo den y Exacto. que el profesional de salud debería acompañarme para que yo pueda vivir una experiencia positiva de parto y no se vuelva una psicosis por allá en el posparto o se vuelva un estrés postraumático o una depresión posparto peor, en fin, porque eso es lo que viene después de sufrir violencia obstétrica, ¿sí? Entonces, nuestro interés con Camila al hacer este en vivo es entregarles herramientas y decirles, miren, ustedes pueden hacer esto, pero la idea es que el profesional de salud sea un aliado y no un enemigo, Claro, porque para eso claro. estamos y la idea es que el bebé que va a llegar pues llegue en las mejores condiciones y que yo también me vaya de la institución de salud en las mejores condiciones
tanto mental, emocional y física, porque eso es lo que queremos, ¿verdad, Cami? Así es, así es. Entonces, cuando a mí me dan una respuesta negativa a mi plan de parto, o es una respuesta que no es de fondo, que es superficial, y digamos, yo cuento con los términos, todavía tengo tiempo, no sé, porque me respondieron mi plan de parto en la semana 34, por ejemplo, 32, pues yo lo que puedo hacer son dos cosas. Una, agotar la vía de solicitar una cita con el jefe de ginecología o con el área de calidad o atención al servicio de la clínica, que es como un derecho que tienen todos los usuarios y digamos que hay una persona que está muy presta a ver el tema de calidad de la institución. Y voy a discutir esa respuesta, decir, mira, a mí me contestaron esto, yo entiendo algunas cosas, pero yo no estoy dispuesta a ceder frente a esto porque tengo este y este y este argumento. Y pueda que con esa reunión baste para que usted le den un trato totalmente diferente. Y sucede. Hay mamás que me cuentan sus experiencias y dicen, no, mira, yo llevé plan de parto. Y la verdad, el trato que me dieron a mí fue muy diferente a la mamá que estaba, que tenía el mismo servicio de salud que yo. ¿Mm? Claro, no debería ser así tampoco, porque vuelvo y digo, esto debería ser la generalidad, pero sí sirven las herramientas, ¿sí? Si yo igual desde el respeto solicito, puedo generar unos cambios. Y esta herramienta le sirve mucho, por ejemplo, a las mamás que están muy encima de tiempo y ya presentar un derecho de petición no valdría la pena. Porque si, por ejemplo, yo estoy en la semana 38, una mamita que pueda ver esto está en su semana 38, 39, y me diga, no, yo no he presentado nada, ¿qué hago? La recomendación es, haz tu plan de parto y llévalo al día del nacimiento. Y si puedes, previamente solicita una cita con ginecología, deja radicado si quieres, pero seguramente no vas a alcanzar a tener una respuesta, ¿sí? Podemos hacer la ruta de la Superintendencia Nacional de Salud para que le den la respuesta más rápido, pero pueda que no alcance a llegar, pero hizo el ejercicio. Y lo más importante allí es el empoderamiento, que el día del nacimiento yo llegue en esa carpeta que todas tenemos que llevar el día del nacimiento, en donde están los exámenes médicos, laboratorios, vacunas, el carnet de salud, todo eso. En la primera parte, antes de que inicie todo ese chorrero de papeles, mi recomendación es que tengan varias copias de su plan de parto. Si presentaron su derecho a petición, la copia de la respuesta al derecho de petición, para que esos lo soliciten, lo ingresen en su historia clínica. Es súper importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si fuimos víctimas de violencia obstétrica, que ya podremos hablar de eso en otro espacio, la forma más eficiente para uno analizar el tema es decir, mire, yo solicité esto en mi plan de parto y resulta que yo no autoricé que me hicieran una episiotomía, no era necesario y me hicieron una episiotomía sin mi consentimiento, ni siquiera me informaron que me lo iban a hacer. Y en la historia clínica parece que está una episiotomía, pero no está justificada. Cuando yo pedí algo distinto en mi plan de parto, puedo comparar, ¿sí? Y puedo decir ahí hubo una negligencia, por ejemplo, estoy dando un ejemplo. Entonces es importante hacerlo, es muy importante hacerlo. Y decir, mire, yo deseo esto, no, es que le voy a poner ya la oxitocina, no, no te la no voy a dejar, y si quieres yo te firmo un consentimiento informado renunciando a ese procedimiento. Estás en todo tu derecho, pero mamás, insisto, si yo voy a tomar este tipo de decisiones, tienen que ser unas decisiones informadas, no por capricho. Es importante tener el concepto de un médico profesional, ¿sí? Porque nuestro deseo y nuestro derecho es muy importante, pero también es muy importante no poner en riesgo la salud de nuestros hijos ni la nuestra por estar desinformadas, ¿sí? Entonces, aquí es pedir una explicación al profesional. Ven un momento, ¿por qué me vas a aplicar ese medicamento? ¿Qué es ese medicamento? Muéstramelo. ¿Y eso por qué? ¿Para qué es? No, para esto y esto. Yo, no, mira, yo no quiero. O por favor, dile al ginecólogo que venga y me explique y yo poderle manifestar pues, mi preocupación. Ese tipo de cosas son las que hay que hacer y no entrar a imponer si no tenemos una información clara, ¿sí? Si hay que hacer, yo entiendo y eso también tenemos que sanarlo. Hay mamás que soñamos con tener un parto vaginal. Hay mamás que soñamos con tener una lactancia materna exclusiva.
Pero si por cuestiones y circunstancias de la vida no se pudo dar de esa manera, por nuestra salud, por nuestras necesidades inmediatas, por lo que sea, eso no nos hace malas mamás ni malas personas. Simplemente tenemos que aprender a sanar, que hay cosas que no se dan como queremos, confiar también en el profesional médico y la cesárea igual también se creó como una forma de salvar vidas. Entonces, es otra forma de nacer. Yo nací en cesárea, mi bebé nació por cesárea. Entonces, no le tengamos tampoco miedo, que no debería es naturalizarse como una forma del nacimiento cuando una mamá tiene todas las posibilidades de tener un parto vaginalista sano porque el profesional se da vacaciones o porque el profesional le dio la gana y no te informó. Pues esas son las cosas que no deben suceder. Entonces, aquí mi orientación es, si yo agotando este recurso de la reunión con este profesional o con la clínica, pues finalmente veo que lo que quieren es de verdad vulnerar mis derechos, que por ejemplo yo me di cuenta que una mamá que tenía prepagada, si le permitieron el acompañamiento todo el tiempo iba a estar en la misma sala, ¿sí? Y a mí no, pues yo digo, me están además vulnerando mi derecho a la igualdad, pues yo me doy la lucha. Y la lucha es asesórese en un acompañamiento con un abogado y presente su tutela. La acción de tutela no se presenta ante las instituciones de salud. La acción de tutela es una herramienta jurídica que se utiliza para solicitar el amparo de los derechos fundamentales a un juez de la República. Es un documento que tiene una formalidad muy sencilla, que está regulado en la norma, que no requiere de abogado, solo que pues se recomienda que tengan es un acompañamiento para que puedan como fundamentar bien la vulneración de sus derechos, pero cualquier afectado puede hacerla, simplemente manifestando cuáles son los derechos que se le están vulnerando, menciona la ley 2244, que presentaron su plan de parto y les respondieron de esta forma, que no les están garantizando sus derechos, y la radican en la plataforma de la rama judicial tutelas, ¿sí? Digamos que yo puedo hacerles el acompañamiento, si necesitan y no tienen recursos, también los estudiantes del consultorio jurídico de Sonia Barrios en Bucaramanga prestan el acompañamiento del servicio, o sea, ahorita tenemos mucha red de apoyo, o sea, la excusa no puede ser que no tengo el recurso o que no tengo la forma, hay ahorita profesionales que se están preocupando, nos estamos preocupando por estos temas y les podemos orientar más allá de los recursos. La idea es que podamos movilizarnos para que esta realidad empiece a cambiar y a mejorar en el país. ¿Qué puede suceder? Que el juez ampare sus derechos o que el juez le dé la razón a la institución y pues en ese sentido, pues digamos, ahí no hay nada más que hacer, sino después pasar al plano de ver qué sucede con lo que pasa el día del nacimiento y de acuerdo con eso, o felicitar a la institución o dejar una queja, un reclamo en la institución con copia a la Superintendencia Nacional de Salud, a la Procuraduría General de la Nación y a las Secretarías de Salud del territorio para hacer un llamado frente a la vulneración de los derechos. Y si alguien sufre un daño en su integridad, ya sea físico o psicológico, que pueda ser demostrable, ¿sí? Pues se puede iniciar un proceso de responsabilidad, que ese sí requiere el acompañamiento de un abogado, porque es un proceso judicial, ¿sí? Entonces, esta es a grosso modo la ruta que existe, ¿sí? Pueda que muchas mamás no requieran agotar toda esa ruta. Pueda que algunas mamás, a pesar de que les digan no a algunas cosas, se sientan felices porque les aprobaron su acompañante y eso para ellas era lo más importante. O pueda que una mamá le dijeron, no te autorizamos el acompañamiento por tal y tal razón, porque hay infraestructura limitada, y bueno, y ella comprobó que sí había una infraestructura limitada, pero le van a permitir la hidratación, pero le permiten otras cosas que son importantes, y pues va a quedar conforme. O sea, aquí lo que les quiero decir es que, uno, tengan en cuenta que todas las mujeres, todas las gestantes, tenemos necesidades y deseos distintos, que no podemos invalidar por nuestra experiencia los deseos de otra mamá, ¿sí? Que no nos podemos aterrar con las experiencias negativas. ¿Yo por qué publico en las historias las experiencias negativas? No para que nos asustemos y digamos, no, si me tocó esa clínica, yo ahora me va a pasar de todo. No,
porque tal vez esa experiencia para ella fue negativa, pero para ti puede ser distinta. Yo lo hago es porque sí hay que llamar la atención frente a que la atención mínima sí debe ser humanizada, pese a que los deseos de las mamás sean distintas. Las políticas de las instituciones sí deben estar ajustadas a la nueva normatividad, que de hecho ya debía estar ajustada desde el 2018, ¿sí? Lo que pasa es que pues, esa resolución nunca se promovió, nunca se cumplió, sino ahí como por encima. Entonces, como ahora las mujeres y las gestantes estamos reaccionando, ¿sí? Pues ahora sí hay una preocupación sobre el tema. Falta todavía mucho. La ley salió en julio del 2022 y todavía no se habla de esta ley como debería hablarse en los medios de comunicación. Entonces, por eso sí es importante seguir presentando planes de parto, que se pueden dar, digamos, muchas circunstancias que hagan que mi parto no se den las condiciones que yo deseaba. Por ejemplo, hay mamitas que no alcanzaron a presentar su plan de parto porque hubo una emergencia y su bebé nació prematuro, ¿m? Pero esa mamá alcanzó a informarse y a saber que tenía unos derechos y que podía solicitar ciertas cosas y que el acompañante sabía que existía una ley y el acompañante, por ejemplo, exigir que tenían que permitirle a él estar presente y hacer el acompañamiento del recién nacido a pesar de que estuviera en UCI porque su esposa no tenía las condiciones médicas para hacerlo, porque estaba afectada en su salud. O sea, todo eso lo hace la información. Así que yo les agradezco siempre por estos espacios. Siento que es muy importante que podamos rotar esta información. Descarguen los formatos gratuitos. Si tienen inquietudes, por ejemplo, que no entienden términos, que no saben qué es una episiotomía, que no saben qué es una maniobra, consúltenle a su médico, pregúntenle y si no pueden hacerlo, consulten a través de estas redes sociales a profesionales que son promotores del parto respetado y que están ahora en varias partes del país. Estos días he estado haciendo un sondeo semanal de clínicas en donde las mamás nos han contado, nos han compartido cuáles son los requisitos que tienen en las instituciones, porque sí tengan en cuenta que por ley las instituciones también pueden crear sus propias políticas de manera autónoma. Por eso, Ujú. digamos que no hay una política única para todas las instituciones, porque cada una, de acuerdo con su autonomía administrativa, su presupuesto, y demás, pues es la que dicta unas políticas. Sin embargo, Ujú. estas políticas sí tienen que adaptarse al respeto y la garantía de los derechos del paciente. Y en este caso, pues a las gestantes, que ya hay un insumo nuevo y que tendrán ellos que adecuarse. Y en el nuevo lineamiento que saque el Ministerio de Salud, pues tendrá que resolver esa necesidad que también tienen los médicos o la preocupación que tienen los médicos de son solo derechos para ellas y nosotros dónde estamos. Entonces, Claro. eso sí lo tiene que resolver, digamos que el gobierno, para ver cómo podemos ir equilibrando el sistema de salud. Ujú. Cami, muchas gracias por acá. Dejaron una pregunta. Sí, dime. Eh, Bueno. Eliana nos dejó una pregunta. Ella dice que en el pueblo donde ella vive, en el hospital solamente hay una enfermera jefe y pues un médico general que atiende a los controles, que a quién le puede entregar ese plan de parto. La recomendación, y esta es para todas, el plan de parto se entrega en el área de correspondencia si no hay un área de ginecología, ¿sí? Hay instituciones que tienen unas rutas para recibir la erradicación de estos planes de parto, pero si tú ves que en tu institución no tienen ni idea de qué es eso, porque pues es pues, un hospital en el pueblo y tal vez no tengan el conocimiento, tú simplemente pregunta que cuál es el área de correspondencia, que qué área recibe las quejas o reclamos o las peticiones, que normalmente es un área de correspondencia. Y ellos allí internamente se encargan de entregar ese documento al área que corresponda, que será o al ginecólogo o a quien vaya a atender el parto. Ahora, pues, si ese es el único hospital que hay, pues tú tienes que consultar y tener la seguridad que por el régimen que tengas de salud es allí donde va a atender tu parto. Y creo que se me olvidó mencionar, esto es algo importante. Cuando estamos en la semana 28, hay algunas instituciones que, la mayoría, las mamás, perdón, que tienen solo atención por EPS, en la semana 28 todavía no tienen certeza de la clínica donde van a hacer el bebé, porque eso normalmente lo autoriza o lo ordena la EPS casi en la semana 36 de gestación. De acuerdo con la nueva ley
2244 a partir de la semana 32, si no estoy mal, los controles prenatales ya deberían ser en la clínica donde se va a atender el parto. Pero esto está en un periodo de adaptación. Esto todavía yo no he visto que lo estén haciendo del todo, pero eso va a llegar a un punto que va a ser así. Como todavía no estamos en esa realidad, mi consejo es que antes de que radiquen el plan de parto y este derecho de petición, consulten ya sea telefónicamente o por escrito a la EPS cuáles son las clínicas, hospitales, instituciones de salud con las que tienen competencia para atender el plan de parto, para atender el parto, perdón. Pueda que les den una, dos opciones o tres, ¿sí? Ustedes ya teniendo esa claridad, porque hay, además tengan en cuenta que hay unas instituciones que son para de alto riesgo. Entonces, ustedes deben preguntar, mira, mi embarazo es de alto riesgo, ¿cuáles son las opciones que tengo? ¿Mm? Y en esas opciones que les den es allá donde ustedes van a radicar el derecho de petición y el plan de parto. No importa que no les hayan autorizado todavía la institución, eso a ustedes les va a permitir tener una respuesta por parte de las instituciones y escoger cuál es la que más les garantiza sus derechos. Pueda que lleguen a la semana 36 y en la EPS les digan, no, usted va a estar autorizada para tal clínica. Y ustedes le van a decir, disculpa, yo no quiero esa clínica porque en esa clínica estuve en urgencias, me atendieron muy mal, fui violentada, además presenté mi plan de parto y no me van a garantizar nada. No, es que es allá y es allá. Pues, mamás, aquí les toca empoderarse y así sea a través de una petición o les toque sentarse en el área administrativa de la EPS una tarde, ustedes van a exigir que les hagan el cambio de institución porque tienen todo el derecho. Mi recomendación general también, cuando las opciones de clínicas que tienen convenio con la EPS son opciones que en la generalidad, en las experiencias que conocemos, no son muy garantistas de los derechos, mi recomendación es que traten de tener un trabajo de parto lo más largo posible en su casa. ¿Mm? O sea, que se vayan ya al alumbramiento, ya dilatando por encima de 6, o obvio, pues cuando las condiciones médicas pues se lo permiten, ¿no? Porque pues si hay una complicación, pues ni modos. Y Ahí, en todo caso, cuando hay una urgencia, ¿sí? Es decir, cuando ya el alumbramiento es inminente, te tienen que atender en cualquier clínica porque es una ujú, urgencia y así no haya convenio con la EPS mirará y verá cómo le paga a esa institución porque fue una urgencia y te tocó llegar sí o sí a la institución. Pero si yo llego a la institución y yo todavía, por ejemplo, estoy dilatando 4 o incluso 6, me van a decir, no, mamá, usted está en dilatación 6, tengo que remitirla a una clínica donde usted sí tiene convenio y la EPS autorizó a tal clínica. Entonces la van a remitir. Entonces tienen que tener en cuenta eso, pero sí pueden cambiar, solicitar el cambio de clínica antes del nacimiento. Creo que ahí ujú. aclaremos las inquietudes que vi que pusieron varias. Ujú. Dice Cami que Vergara Kelly M dice, ¿y si no me han respondido el documento del plan de parto de acompañante que ya envié? No sé si ¿Cuánto ella tiempo? alcanzó a estar para lo del derecho de petición o... Kelly, si nos puedes decir hace cuánto radicaste tu derecho de petición o cuántas semanas de gestación tienes. A ver, mientras responde, ya Olivares. Hola, tengo 29 semanas, mi PS me asignó una clínica, pero me queda retirada. Pues pedir el cambio de clínica sin tener que cambiar de sede de atención. ¿Será que es pues? Sí, será. La pregunta es, ¿puedes pedir el cambio de clínica sin tener que cambiar la sede de atención? Sí, Sí. totalmente. Creo que es lo que les acabo de explicar. ¿M? Se puede hacer la solicitud de cambio por temas de residencia y porque realmente la atención que te dieron en esa clínica no es la adecuada, no garantiza tus derechos, mientras que pues tú conoces otra opción que sí, ¿sí? Ujú, ujú. Obvio, sí se los recomiendo hacerlo con tiempo, porque si cuando ustedes ya van inmediato y ya están en la institución, ay, por temas administrativos, va a ser como complejo. Ujú. Eliana, cambia otra cosa. Digamos, yo paso el plan de parto al hospital del municipio, pero donde ocurra algo y le deban remitir a otro de un nivel superior. ¿Ahí qué pasa si pasa el plan de parto al otro hospital? No, pues digamos que ahí es muy complejo. Tienes que llevar tu plan de parto siempre igual impreso para que las presentes en las instituciones que sean.
Por eso a mí me parece importante que ustedes consulten cuáles son las mejores opciones para parir que tienen antes de presentar el plan de parto, cuáles son las instituciones con las que tienen convenio. A ver, los derechos se los tienen que respetar en cualquier institución. ¿Sí? No es que porque yo presenté mi plan de parto en una clínica, entonces me cambiaron la otra y allá en la otra pueden hacer conmigo lo que quieran. No, lo que pasa es que obviamente en esa otra clínica pues yo no hice un derecho de petición ni nada porque no tenía el conocimiento, no tenía el tiempo, pero yo voy a ir empoderada y voy a decir, mira, solicito que ustedes en virtud de la ley 2244 tengan en cuenta estos deseos y estas condiciones. ¿Mm? Que Vergara Kelly nos contesta que entregó hace 15 días el derecho a petición y tiene 33 semanas y que no le Son ha 15 días respondido. hábiles, Kylie. Si ya pasaron los 15 días hábiles, mi recomendación es que, como estás en tiempo, mi recomendación es que hagas la solicitud nuevamente a través de la página de la Superintendencia Nacional de Salud. Hay un link que dice Atención al Ciudadano. Ingresas allí, pones PQR y ahí te como que te hace diligenciar un formulario, un pequeño formulario. En el formulario al final haces tu petición en donde manifiestas que en tal fecha radicaste tu plan de parto y derecho de petición en tal institución y que a la fecha no te han dado respuesta y que tú solicitas que por ser gestante te den una respuesta dentro de los términos porque estarían vulnerando tus derechos. Y la super eso lo remite a la EPS y presiona para que te den una respuesta más pronta, ¿sí? Si quieres, si a pesar de que agotas ese, digamos, ese paso ante la super y no sucede nada, si quieres me escribes y con mucho gusto, pues ya ahí miramos qué ruta activar o si vale la pena de una vez presentar la acción de tutela, porque ahí pues hay que mirar como cada caso particular y también qué clínica es y en qué lugar están ubicados. Bueno, Cami, te agradezco muchísimo a todas las personas que están conectadas. Yo les recomiendo que sigan a Camila también en su Instagram. Ella también deja recursos buenísimos. Yo he aprendido un montón También. de cosas con ella y también la he compartido pues con las mujeres que acompañan durante la lactancia. Así que por favor vayan, vayan y no se pierdan nada de eso. Muchas gracias por todo tu conocimiento, por tus respuestas, Linda, gracias. por estar aquí de verdad, por lo que vas a seguir compartiendo con respecto a estas herramientas y a estos recursos. Yo sé que si todas, pues hacemos la tarea de informarnos y de tener estas herramientas para aplicarlas, seguramente que más rápido se va a poner en curso esta ley y pues vamos a poder tener experiencias más positivas en muchas otras cosas. Es de paciencia, también fluyan con lo que pueda pasar, porque así como dijo Camila, nosotras nos preparamos para una cosa, pero Dios, la vida, el universo tiene otro plan y las cosas salen de otra manera, entonces igual hay que fluir con eso. Un Así es. abrazo para todas, para todos. Muchas gracias por estar acá. Recuerden, por favor, compartir estos recursos para que más mujeres y más familias pues se enteren de esto tan importante. Gracias, No, Cami. muchas gracias. Que Dios las bendiga a todas y ánimo que la gestación, la maternidad en general es todo un reto, pero cuando estamos informadas y también cuando hacemos tribu, esta misión es muchísimo más sencilla de llevar. También las invito a que tomen el acompañamiento de una asesora de lactancia. Ya aquí tienen una opción maravillosa, que se instruyan y se informen también porque es un proceso además también retador y que también comprendan que durante esa etapa, no solamente en el parto, también tienen unos derechos como lactantes. Entonces aquí estoy para servirles. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y les comparto entonces el link para que descarguen los formatos a través de las historias. Gracias, Cami, que estés muy bien. Nos vemos en otra ocasión. Bye. Gracias Bendiciones, a todos bye. por estar acá. Adiós. Adiós.